Hola amigos de Diario Expreso, bienvenidos a una nueva entrevista. Nos encontramos con Sofía Botero, especialista en procesos de transformación social, que está de visita en el país y nos va a compartir un poco su experiencia en el paralelismo de la experiencia con Medellín, ciudad que también ha sufrido una ola de violencia, sobre todo en la época de los carteles. Sofía, bienvenida a Guayaquil. Quisiéramos empezar con una pregunta en paraguas del paralelismo. ¿Qué paralelismo podemos encontrar en este momento con la crisis que también vive Guayaquil en esta ola creciente de violencia respecto a la experiencia que también vivió Medellín? Muchas gracias a ustedes. Lo primero es indicar que ha habido una intención y un interés muy grande desde el sector empresarial, las cámaras de comercio y de industria, la Universidad UES y otras universidades y ONGs en reconocer qué ha pasado en Medellín, cómo salimos del miedo a la esperanza, cómo logramos superar la crisis de finales de los 90 y principios del 2000. Y uno lo que siente o lo que he tenido posibilidad de reconocer es que las personas e instituciones están con deseos de juntarse, de asociarse para poder generar soluciones que eviten que la inseguridad siga creciendo y que pueda haber también una respuesta en términos de creación de un tejido social que proteja a la sociedad de Guayaquil. Estimada Sofía, ¿se podría hablar que el primer paso a combatir la inseguridad pasa precisamente por pensar como prioridad lo social? Sin ninguna duda, mirábamos unos mapas en donde se identificaba dentro de la ciudad que las principales comunidades que registran los indicadores más altos de inseguridad están ubicadas en las zonas con mayores índices de pobreza y exclusión. Podría no ser la única condición por la cual surge una situación de este tipo, pero sí en muchas ocasiones se explica la pobreza, la desatención, la ausencia de institucionalidad en las comunidades, la falta de oportunidades para los jóvenes, para las familias, puede explicar en gran medida la expansión de un fenómeno de este tipo. En la experiencia local de Ecuador y Guayaquil, mucho se ha hablado de la descentralización de un municipio o del Ejecutivo para precisamente que el Estado o la administración local llegue a más lugares y tenga presencia y que ayude precisamente a dispersar los factores que llevan a la criminalidad. ¿Qué experiencia tuvo Medellín que ayudó precisamente a que el oficialismo, la administración esté presente en distintas localidades? Los 90 son un momento muy importante en Colombia, entre otras porque se hace un arreglo y un acuerdo social que es la constituyente del 91, y lo que se encuentra es que existen muchas reformas a hacer, pero sobre todo garantizar derechos por un lado, pero también profundizar el proceso de descentralización del Estado es una condición para el desarrollo. Y es a partir de los 90 en donde empiezan a haber gobernadores electos, alcaldes electos popularmente, y esto constituye un ejercicio a favor de una acción colectiva más capaz de dar respuestas en el territorio. Entonces sí, la descentralización del Estado, la desconcentración de funciones, el otorgamiento de responsabilidades esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas es una condición de éxito para enfrentar estas dificultades. Ahora, esta descentralización debería estar acompañada con otras medidas afirmativas más enfocadas en lo social. Por ejemplo, no solamente que haya digamos, la disponibilidad de hacer un trámite municipal en una localidad descentralizada, digamos, sino que también esté acompañada de acciones sociales. ¿Qué tipo de experiencia o actividades deberían también desarrollarse alrededor de esa descentralización de una municipalidad, por ejemplo? Claramente, en el proceso de descentralización en Colombia se le han entregado funciones a los municipios muy esenciales en materia de educación y salud, y para ello ha habido la posibilidad de usar recursos propios locales, pero también transferencias de la nación, pero son responsables del bienestar y del desarrollo territorial. En el fondo tienen que ver con las acciones de vivienda, de recreación, de desarrollo cultural y artístico, de educación, son responsables de promover la productividad. En fin, el territorio en su conjunto es gestionado, gobernado por las administraciones locales. Ahora bien, lo que constituye una gracia y una cosa importante a reconocer en lo que ha pasado en Medellín es la asociatividad que se ha dado entre el sector empresarial, los no gubernamentales, las universidades y los gobiernos locales
para construir primero una visión de futuro que comprometa el deseo y la aspiración de todos, y sobre esa base definir planes de desarrollo sucesivos que contienen no solamente la acción pública y gubernamental, sino también la acción de los privados. Es una especie de sombrilla para amparar el esfuerzo institucional con direccionalidad y con propósito. Aterrizando un poco en el contexto electoral que vive Ecuador en este momento, la seguridad propiamente ha sido número uno en la agenda de todos los candidatos. Sin embargo, quisiera consultarles cómo se puede manejar a la par un discurso de fortalecimiento de la fuerza pública que pareciera que también abona al miedo que puede sentir el ciudadano. Es decir, para la lógica de muchos candidatos, el fortalecimiento de la fuerza pública, mayores armas, más tecnificados, se traduce en que el ciudadano pueda sentir más confianza. ¿Es una relación lógica que se puede hacer o genera más miedo tener una fuerza pública también demasiado armada, o que no solamente se centra en que esté 100% tecnificada, sino que también hayan estas acciones afirmativas alrededor, que no la fuerza pública también se convierte en un factor de miedo para el ciudadano? Muchos de los esfuerzos impulsados en Medellín estuvieron muy asociados a afirmar lo que muchos han reconocido, y es que el principal antídoto ante la violencia y la inseguridad es la convivencia. Una convivencia ciudadana, unas políticas de seguridad ciudadana que requieren, por supuesto, la profesionalización de los cuerpos de seguridad, pero sobre todo requieren una construcción de tejido social, de una nueva ética de sociedad que nos comprometa con la solidaridad, con la compasión, con la promoción de derechos humanos, con el reconocimiento del otro. Entonces, una ética muy centrada en valorar la legalidad, valorar el trabajo, el ahorro, el esfuerzo colectivo. Es un ejercicio que se ha hecho muy, muy fuerte para la cohesión social en Medellín. Una pregunta tal vez paraguas de cómo se combate la inseguridad desde la esperanza y la empatía, que tal vez puede ser algo tal vez etéreo, y pensamos en realidad en atacar a los grupos criminales. No, hay un esfuerzo del sector público que claramente tiene que dar cuenta de profesionalizar la fuerza pública, de garantizar eficacia, de judicializar, en fin, pero un poco la comprensión que tenemos de esto en la ciudad de Medellín es que no es suficiente un ejercicio desde la seguridad entendida de forma tradicional, sino estamos haciendo una construcción de alianzas, de esquemas de colaboración, de creación de nuevas instituciones, de fortalecimiento y modernización de instituciones del pasado, y lo que se observa es Medellín fue capaz de salir del miedo a la esperanza, de reducir el número de homicidios que tuvimos, que nos hizo y nos puso en unos puestos de las primeras ciudades más violentas del mundo, a una sociedad que ha logrado desde el 2000 reducir al 98% sus indicadores de homicidios. Entonces, esto cuando lo tratas de estudiar y de mirar, responde en gran medida, por supuesto, a una acción de la policía y del ejército, pero también y sobre todo a una acción muy colectiva de construcción de bienes públicos y servicios públicos para todos. Hizo mención de creaciones también de nueva institucionalidad. ¿Qué experiencia de Medellín llevó a crear esta creación de nueva institucionalidad? ¿Qué hacemos referencia? ¿Como una nueva institución per se que se enfoque en alguna necesidad hasta ahora en el esquema tradicional no atendida? ¿O de qué otro tipo? Sucedieron varias cosas. Por ejemplo, se creó una institución, un grupo que se llama Paisa Joven, que reunía a las principales organizaciones no gubernamentales expertas en trabajar con los jóvenes. Vimos que los jóvenes estaban siendo víctimas y victimarios de esta situación, y nos llamó la atención y nos llamó la preocupación de cómo mejorar nuestros modelos de intervención para acompañar a los jóvenes. Se creó el CUE, por ejemplo, como un comité Universidad, Empresa, Estado, con el propósito de acercar a los empresarios, las universidades, en un diálogo distinto al que habían tenido en el pasado. Se creó el G8 como un espacio de universidades que se juntan para determinar cómo intervenir socialmente. Y como esto se han creado y potenciado muchas instituciones, hay una institucionalidad en Colombia que son las cajas de compensación familiar, y en Antioquia hay una en particular que es Confama,
que se preocupó por entender cómo, siendo una dispensadora de servicios sociales para los trabajadores de las empresas afiliadas, podía mejorar sus intervenciones, y participó de la creación, por ejemplo, y administración de parques, bibliotecas en las zonas más deprimidas de la ciudad. Trabajó en la creación de Ruta N, junto con muchas otras instituciones, como un eje articulador de las acciones de innovación. No solamente modernizar lo que hay, sino también pensar que los nuevos y viejos problemas están requiriendo nuevas maneras de administrar institucionalmente estos retos. En ese sentido, y haciendo un poco el paralelismo con lo que es Guayaquil, o una ciudad como Guayaquil, con crímenes creciendo, ¿cuál debería ser un primer paso hacia ese combate a la criminalidad, hacia la inseguridad? Hemos hablado de algunos aspectos que en el camino se han tenido que abordar y crear, pero ¿cuál es ese primer abordaje que hay que hacer para empezar a construir ese camino? Yo no sabría cuál es la decisión que va a tomar Guayaquil respecto a sus pasos y lo que ha venido haciendo. Lo que sí observo, y con gran interés lo hacemos, es un espíritu y una decisión desde el sector empresarial, no gubernamental y académico, de empezar a preguntarse qué poder hacer juntos, cómo acompañar el esfuerzo municipal, cómo encontrar rutas y salidas frente a la crisis. Los primeros pasos en Medellín pasaron por eso, por reflexiones y espacios compartidos para determinar un enfoque que privilegió varias cosas. Uno, cómo enfocarnos en información útil. Cómo empezar a entender mejor qué era lo que nos estaba pasando, y aquí el papel de los medios es muy importante, no solo qué pasa en materia de violencia e inseguridad, sino también qué es lo que está pasando en los barrios, en las esquinas, con los jóvenes, con las familias. Hay una construcción hermosa, maravillosa, que la violencia a veces invisibiliza. Entonces empezamos a contar otras historias sobre el esfuerzo de muchos en construir organizaciones, empresas, vida cotidiana. El otro tema sobre el cual actuamos fue identificar acciones respecto a brechas. ¿Qué era lo que le estaba impidiendo a los niños tener una nutrición adecuada? ¿Qué le estaba impidiendo a los jóvenes terminar sus ciclos educativos? ¿Cómo podíamos disminuir el embarazo adolescente? ¿Cómo podíamos acompañar a las familias para que fueran familias protectoras para sus jóvenes y sus niños? Cómo acompañar a las escuelas para que pudieran ser mucho más eficaces en el entrenamiento de sus niños y en la protección, cómo activar redes culturales que pudieran ayudarle a la población a construir esperanza. El trabajo coordinado y un correcto diagnóstico serían también claves para poder empezar a labrar ese camino en el combate. Sin ninguna duda, y una decisión deliberada y contundente de actuar en vez de salir, de dejar de hacer. Por el contrario, fue una decisión deliberada de intervenir en estas comunidades y intentar cambiar la vida de los jóvenes, de sus familias y del territorio.